Sí. Vale, vale, bueno, como ya todos me conocen, yo soy Carla, les voy a presentar mi trabajo de gestión clínica poblacional. Mi tutor es el doctor Santiago Domínguez Puey. Vamos primero un poquito con el marco contextual y con datos de mi CUP. La Victoria, yo estoy en el Centro de Salud La Victoria. La Victoria es un municipio que tiene 9.170 habitantes según los últimos datos del INE para el año 2022. El centro de salud cuenta con 5 UAF, un pediatra, un enfermero pediatra, tiene 2 auxiliares de enfermería, tenemos un enfermero de enlace, una matrona, un trabajador social, 3, 4 administrativas que se reparten entre el turno de mañana y tarde, un celador y desde hace algunos meses un fisioterapeuta. Los servicios que se prestan, pues está la atención al usuario de 3 UAS en el turno de mañana y 2 con turno deslizante, se realizan analíticas, control de sintrón, retinografías, ecografía clínica, fisioterapia. También hay atención continuada, ya que es el centro de referencia de toda la zona de Acentejo. Anteriormente teníamos espirometría, pero actualmente la hacen en el Centro de Salud de La Matanza. Mi cupo se compone de un total de 1.502 pacientes, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres. Aquí vemos una gráfica de los grupos de edad. Vemos que la mayor cantidad está concentrado de 46 a 65 años, seguidos por de 26 a 45 años. Tengo un porcentaje de 15.8% de mayores de 65 años. En cuanto a otras características, tengo 811 pacientes crónicos, de los también 764 que son patología de riesgo, 18 domiciliarios, 21 mujeres embarazadas. La población en edad laboral son 1.247, pero de estos, la población de activos titulares, quienes están realmente trabajando, son 969. A marzo del 2023, los pacientes que tenemos en IT son 14 pacientes, la mayoría de ellos son por patología musculoesquelética, 2 por psicopatología, alguna complicación del embarazo y una intervención quirúrgica. En cuanto a la actividad asistencial, tenemos que en el último año hemos tenido 1.185 utilizadores, con lo cual se ha atendido a un porcentaje de la población del 79.7%. La frecuentación es de 6,6, que es muy parecida a la que hay tanto en La Victoria como en el resto de Canarias, que son la cantidad de veces que el paciente viene a nuestra consulta en un año. Tenemos un 37% de consultas forzadas y una media de 11.8 minutos por paciente, que esto es bastante importante, sobre todo por ver con qué tiempo contamos a la hora de la aplicación de los planes y las cosas que podemos hacer con nuestros pacientes. Ya pasando al análisis de coberturas de problemas, tenemos aquí el cálculo de las coberturas que se realizó en marzo del 2021. Hay que tener en cuenta que la población en España mayor a 65 años del 19.4% según el INE del 2020. Mi población mayor de 65 años son 15.8%, con lo cual es un cupo más joven que la población general, y es por eso que se hizo una prevalencia ajustada. Y pues esto nos llevó a ver qué coberturas teníamos. No sé si detenerme mucho aquí para no perder mucho tiempo, pero bueno, resaltar que teníamos un 90% de cobertura de diabetes mellitus, un 77% de hipertensión. Llamaba la atención que teníamos más pacientes que sobraban, por así decirlo, más fumadores de lo esperado según los datos que nosotros habíamos buscado en la bibliografía. Se realizó el método de Hanlon con los problemas anteriores y aquí me salió a priorizar la hipertensión. Nosotros la severidad la hicimos en base a la mortalidad con la comparación por pares y pues no sé aquí qué comentar de esto, algo más. Posteriormente, al tener la priorización de la hipertensión, se hizo el análisis y búsqueda de las causas, donde hicimos un brainstorming y la espina de Chicago. En realidad esto aquí empezamos a hacerlo en conjunto porque tanto Alexander como Paula y Curro en ese entonces, que era mi WAF, nos había salido priorizar la hipertensión, entonces decidimos hacer un brainstorming
donde hubo 10 participantes, y construir la espina de Ichikawa juntos, por corroborar ideas. Hubo pues bastantes ideas diferentes en cuanto pues a la organización. Sobre todo resaltaba que no había un protocolo establecido ante una tensión arterial elevada, entonces daba la impresión que habían pacientes que de pronto habían tenido una tensión levemente elevada y que no se había hecho nada para el seguimiento. Entonces destacaba eso, y fue ahí sobre todo donde quisimos nosotros pues centrar el plan. Todas estas actividades se realizaron en conjunto primero, pero luego vimos que como, claro, a mí me faltaban diferente cantidad de pacientes por diagnosticar, que en el caso de los hipertensos me faltaban 121, a Paula le faltaban unos más y a Alexander creo que incluso más, pues ya cada uno cogió su camino y pues estableció sus objetivos, obviamente independientes para cada cupo. Empezamos entonces con el plan de mejora del problema de la falta de cobertura. Como objetivo general, Curro y yo en su momento nos planteamos que queríamos conseguir diagnosticar al 13% de los pacientes hipertensos que nos faltaban diagnosticar, es decir, a 16 pacientes de esos 121 en el plazo de 10 meses. Nos pusimos este porcentaje porque decíamos que tal vez llegar a una cobertura del 80% estaría bien, sabiendo que entre mayor cobertura hubiese, nos iba a ser mucho más difícil encontrar los pacientes. Como indicador general para este objetivo teníamos el número de pacientes de nuevo diagnóstico de hipertensión sobre el número total de pacientes que faltan por diagnosticar. De la causa de falta de conciencia y desconocimiento de los factores de riesgo de la hipertensión, nos planteamos como objetivo específico lograr que todos los pacientes que acudan a la consulta presencial que tengan factores de riesgo de hipertensión reciban información sobre la enfermedad. Para esto se realizó un folleto, los cuales los teníamos enumerados. Esto también lo hicimos en conjunto con mis compañeros. Lo que se hizo fue poner una información comprensible sobre la importancia de la toma de tensión arterial, cuando se presentaban factores de riesgo. Y esto se los entregábamos a aquellos pacientes que cumplan con alguno de los factores de riesgo que constan en las guías, y creamos posteriormente una plantilla Excel para el registro de los datos. Esto ya entre Curro y yo en nuestro cupo. Cada día el profesional iba marcando en dicha planilla los pacientes con factores de riesgo y las actividades que se habían realizado. El indicador, creo que los indicadores los voy a dejar para el momento de los resultados para no repetirme. Este es el folleto que entregamos, que en verdad este lo usó tanto Paula como Alexander, lo usamos todos en nuestros grupos. Luego, el segundo objetivo, de la falta de un algoritmo de fácil aplicación, nos propusimos lograr que el 80% de la población con factores de riesgo de hipertensión arterial que acudan a la consulta y que no tengan ese diagnóstico, se les aplique el algoritmo en un periodo de 10 meses. Se crea un algoritmo de actuación para la UAF de los pacientes que acuden a consulta presencial. Se seleccionan las personas que cumplan criterios de riesgo y se les toma la tensión arterial. Se anotan las constantes de Dragos y se aplica el algoritmo según los hallazgos. Los indicadores los vemos después. Este fue el algoritmo que creamos. Se hizo realizado en base a las recomendaciones pues, de la guía europea de cardiología del 2018 y a las recomendaciones del PAPS, con lo cual nuestros pacientes diana eran los pacientes mayores de 40 años que no tuviesen ningún registro de tensión arterial en el último año, aquellos con obesidad, que consumo de alcohol, tabaquismo, lipemia, diabetes, afrodescendientes, y como notita se ponía que aquellos pacientes que eran menores de 40 años, que no cumplían factores de riesgo, pero que no tenían registro de tensión arterial en los últimos 3 años, se les debía también tomar la tensión arterial. Y pues este es el algoritmo que, bueno, que lo sacamos lo construimos en base a la información de estas guías. En cuanto a la falta de accesibilidad y visibilidad de los protocolos, nos planteamos como objetivo específico lograr que el 100% de la UAF tenga acceso directo en la consulta al algoritmo de actuación de hipertensión. Como tareas, asegurar que el algoritmo realizado esté en formato digital y en papel en cada consulta, y realizar una reunión, que la hicimos en junio, con los profesionales para la exposición del proyecto y explicación del protocolo y del algoritmo.
De la causa falta de implicación por parte de los sanitarios en actualizarse, nos planteamos como objetivo lograr que el 100% de la UAF esté actualizada en cuanto a las últimas recomendaciones del PAPS. Como tarea, pues en junio realizamos la reunión de actualización para la revisión de las recomendaciones del PAPS, de tanto medicina como enfermería, los titulares y residentes. Este es el flujograma que se realizó. Y bueno, pasamos a los resultados. En cuanto al primer objetivo específico, teníamos como indicador el número de folletos repartidos en total sobre el número de pacientes con factores de riesgo que veíamos, de lo cual estos fueron que vimos un total entre Curro y yo, bueno, entre enfermería y medicina, un total de 406 pacientes con factores de riesgo, a los cuales les entregamos folletos a 321 pacientes. En cuanto al segundo resultado, tenemos 3 indicadores para este resultado. El primero es el número de pacientes a los que se le toma la tensión arterial porque cumplían criterios de riesgo, sobre el número total de pacientes de riesgo que acuden a la consulta y que no estaban diagnosticados de hipertensión, que eran más o menos los mismos del folleto, porque una vez que entregamos el folleto porque cumplía riesgo, pues también les tomábamos la tensión arterial. Esto nos da un 79%. Nos habíamos planteado el objetivo aquí de que al menos el 80%, no hemos alcanzado a llegar a ese 80%, pero bueno, nos hemos quedado ahí en la puerta. El segundo indicador aquí, número de pacientes con tensión elevada en consulta que aportan el AMPA sobre el total de AMPAs que solicitamos. Se llegaron a solicitar 135 AMPAs, de las cuales 116 nos retornaron a la consulta. Y el tercero, que es el número total de pacientes diagnosticados de hipertensión, sobre el número total de los pacientes a los que se le aplicó el algoritmo, que fueron 24 de los 321. El número 3, tenemos el indicador del número de consultas que cuente con el algoritmo pertinente para consultarlo, sea tanto en formato papel como digital, sobre el número total de consultas del centro. Hay 14 consultas con ordenadores que están dedicadas a la atención de pacientes, y pues nosotros nos encargamos, tanto con Alexander y Paula, de corroborar que en esas 14 consultas estuviese tanto en formato papel en el tablero como en formato digital en el ordenador, porque pues siempre andábamos buscando en qué consulta poder pasar y pues así lo teníamos a mano para cualquier cosa. Como indicador número 2, el número de profesionales que asisten a la reunión de organización y explicación del plan de mejora y que acepten colaborar, sobre el número total de profesionales que tienen acceso al cupo. Fuimos 4 de 4, que fue Curro, Conchi, la enfermera, Santiago y yo, que fue el 100%. Y en el cuarto, lograr del 100% de la UAF esté actualizada, pues este era con el número de asistentes a la reunión de actualización sobre el número total de personal que atiende el cupo, que estuvimos los 4 de los 4 que íbamos a participar. En cuanto al resultado general, conseguimos diagnosticar 24 de los 121 pacientes que nos faltaban por diagnosticar. Habíamos hecho un corte en octubre, nos quedaban 104, y de aquí a marzo, pues ahora nos quedan 95. Es verdad que después de que Curro terminó, pues se enlenteció un poco, no sé si porque ya no tenía, obviamente porque ya no tenía tanto la colaboración, ya no éramos 4, ya éramos 3, y porque entre más personas lográbamos diagnosticar, pues era más difícil encontrarlo, ya volvían y repetían los que ya habían tenido, ya se les había pedido AMPA, ya se les había entregado folleto, entonces ya era un poquito más difícil. Sin embargo, hemos conseguido diagnosticar al 20% de pacientes que no estaban diagnosticados frente al 13% propuesto. Nosotros inicialmente escogimos un 13% porque, lo que les dije, queríamos llegar al menos a un 80% de cobertura. Probablemente no fuimos muy ambiciosos con el objetivo, porque como pensábamos que al ser menos cantidad que buscar, pues sería muy difícil encontrarlos, pero vemos que al final se sobrepasó el objetivo, y esto muestra pues la importancia del trabajo en equipo y sobre todo de la organización, de tener un protocolo establecido, un algoritmo de saber exactamente qué hacer en qué casos. A pesar de que igual hubo algunos fallos,
En junio pues solo pudimos tomar en cuenta los últimos 10 días laborales. En agosto pues hubo 15 días de agosto que no se hizo registro por parte de enfermería porque habían sustitutos. En mes de septiembre yo estuve de vacaciones, entonces también de mi parte pues no hubo el mismo control, al igual que la última semana de diciembre. Luego había algún día suelto que enfermería pues tenía retino, entonces no se hacía. Nosotros teníamos eco y tampoco, o algún saliente, si saliente mío, si Santi estaba cuando estuvo rotando fuera, pues también. En todo caso, se podría continuar captando pacientes que faltan si se amplía la actualización del cribado con médicos, enfermeros sustitutos, así como con residentes menores cuando estén rotando por el centro de salud para cubrir la mayor cantidad de pacientes posible. Luego pasamos al análisis de control de problemas crónicos. Teníamos que seleccionar 3 problemas entre los que estaban. Finalmente yo hice el audit de enfermedad renal crónica, de FA y de las neoplasias. Aquí está el método de Hamlon. Aquí la magnitud no se hizo diferente, se hizo por la cantidad de errores de los audits, y la severidad lo hicimos nuevamente por comparación por pares en base a la morbimortalidad. Como vemos aquí, a mí la magnitud, inicialmente la mayor cantidad de errores, me salía priorizada no priorizada, pero me salía mayor magnitud la enfermedad renal crónica, pero luego la severidad ganó la FA, y ya al hacerlo el método de Hanlon, pues al final nos hemos quedado con la FA. Se hizo la elaboración de la espina para identificar las causas. Se llamaba la atención de lo que era sobre todo la pérdida de información por falta de organización, por falta de comunicación entre atención primaria y especializada, falta de visibilidad del protocolo, sobre todo este protocolo de procesos crónicos cardiológicos, que es el que manejamos aquí en el gobierno de Canarias, que no se hacían controles de salud periódicos, y es allí que hemos decidido incidir. Entonces, se establece el siguiente plan de mejora. Nos establecemos objetivo general de lograr que todos los pacientes con FA del cupo tengan realizadas y registradas el 80% de las actividades recogidas en el audit, según las recomendaciones de la guía, en un plazo de 8 meses. Finalmente terminé haciéndolo de 8 meses porque entre una cosa y otra empecé 2 meses tarde, con lo cual se empezó desde de agosto a marzo. El indicador general, el número de pacientes diagnosticados de FA que tienen realizadas y registradas al menos el 80% de las actividades del audit, sobre el número total de pacientes diagnosticados con FA. Yo tenía un total de 40 pacientes con FA. Tengo. De la causa falta de controles periódicos y citas de seguimiento, el objetivo específico era lograr que el 100% de los pacientes diagnosticados de FA tengan una cita de control en los primeros 6 meses del plan de mejora, o sea, entre agosto y enero. Decidí plantearlo así porque quería asegurar que en esos primeros 6 meses los viera a todos los 40, que sí que era posible, citando a 2 a la semana, para si me faltaban muchas cosas que hacer, tuviese tiempo de recitarlos. Entre las tareas específicas, realizar un listado de los pacientes con FA por orden de mayor comorbilidad. Miro e IR llamarán y citarán a 2 pacientes por semana según el orden de prioridad. Se le da una cita con enfermería y medicina el mismo día. Decidimos que mejor lo citábamos nosotros mismos porque así manejábamos mejor la agenda en cuanto a decir qué días iba a estar de saliente, qué día podía dedicar un poquito más de tiempo con el paciente. Entonces por eso lo organizamos nosotros mismos. Se indicará a los pacientes que aporten los informes de atención especializada en el caso de que los tengan. Si ausentismo, se contacta vía telefónica y se programa una nueva cita. En la primera cita se valora y se detecta las necesidades de cada paciente según los audits. Se especifican las actividades realizadas en el Drago, marcando la consulta como relevante para yo poder después revisar y ver qué actividades se han realizado, y se da una nueva cita de seguimiento en caso de que sea necesario para continuar cumpliendo con las actividades. Cada semana yo revisaba la historia clínica de los que acudían a la cita y actualizaba la información recogida en un listado de Excel donde constaban todas las actividades a cumplimentar. Los indicadores los digo al final. De la causa de falta de comunicación con otras especialidades, me planteé que el objetivo específico era mejorar la coordinación entre AP y el servicio de cardiología en el 100% de los casos de pacientes con FA en seguimiento por dicho servicio. Se elaboró un documento estándar que le entregamos al paciente para que él lo entregue en la siguiente consulta con el cardiólogo. Si esta consulta era en los próximos 6 meses,
donde le solicitaba información sobre todo del ecocardio y de las modificaciones del tratamiento o alguna recomendación especial. Carla, Se citaba, llevas 20 minutos, tienes vale, que ir. vale. Se citaba al paciente vía telefónica tras la cita de cardiología para preguntar si tenía una respuesta. En el caso de que sí que hubiesen respondido la solicitud, se le indicaba que lo dejara en el casillero y nosotros después pasamos este informe a la historia clínica del paciente. En caso de que ya hubiese tenido una cita reciente con cardiología antes del plan o de que el cardiólogo no nos hubiese respondido el informe, realizamos una interconsulta cardio pidiendo por favor adjuntar el informe del último ecocardio y algún dato relevante. De la causa de falta de visibilidad del protocolo de procesos crónicos cardiológicos en las recomendaciones de las guías de práctica clínica, nos establecimos como objetivo que el 100% lograr que el 100% de la UAF esté actualizada respecto a las recomendaciones de las guías de práctica clínica y del protocolo de Servicio Canario de Salud. Se realizó una reunión con la UAF en julio para la actualización y las recomendaciones de las guías de práctica clínica y protocolo. En esa reunión se repasó el protocolo de atención de los procesos crónicos cardiológicos de la Comunidad Autónoma de Canarias del 2017. Se expuso un resumen que se hizo de las guías de práctica clínica, sobre todo de la guía de la Sociedad Europea del 2020, y se hizo un registro de las actividades del Audi, un poco para ver realmente que las actividades que nos ponía el Audi sí que concordaban obviamente con la bibliografía. Se entregó una copia del material en formato papel a cada integrante de la UAF y en digital en un pendrive. Y se explicó el plan, se definieron los roles. Posteriormente, se estableció en cuanto a roles y eso, se estableció bien el flujograma y también se entregó a cada miembro de la UAF. Este es el flujograma, que bueno, no me da tiempo de entretenerme. Los resultados. En el número 1, el indicador del número de pacientes que acuden a la cita sobre el número de citados en el plazo de los primeros 6 meses del plan de mejora, se citaron a un 36 de los 40%, es decir, el 90% fueron valorados durante los 6 primeros meses. Yo me establecí el objetivo de 100%, con lo cual no se cumplió el objetivo, aunque los 4 pacientes restantes sí que fueron valorados, pero en febrero, fuera del plazo. Los resultados del segundo objetivo específico tenía 2 indicadores. El número 1, el número de informes que entregamos en la consulta con la información solicitada sobre el número de documentos de solicitud de informe dirigido al cardiólogo entregados al paciente. Estos fueron 9 de 16, que fue un 56%. El segundo indicador, el número de interconsultas respondidas con la información solicitada a cardiología sobre el número de interconsultas realizadas solicitando la información. Me respondieron 6 interconsultas de 9 que realizamos, que es un 67%. No se cumplieron los objetivos. El tercer resultado, el indicador era el número de profesionales que asisten a la reunión sobre el número total de profesionales que tienen acceso al cupo y aceptaban participar en el plan de mejora. Pues éramos 4. El 100% de la UAF estaba actualizada, sí que se cumplió el objetivo. Y en cuanto al resultado general, que recordar que queremos lograr que todos los pacientes con FA tuvieran realizadas y registradas el 80% de las actividades recogidas en el Audi. Se logró que 23 de 40 pacientes tuviesen el 80% de las actividades del Audi. Como conclusión, logramos que el 90% de los pacientes con FA fuesen valorados dentro de los primeros 6 meses del plan. Sin embargo, igual el 100% se valoraron durante, los que quedaron aparte, en los 8 meses se logró valorar a todos al menos una vez. Solo se consiguió que 23 de 40 alcanzaran a tener al menos el 80% de las actividades recomendadas. No obstante, los 17 restantes tienen realizadas entre un 70 y un 79% de las actividades, con lo cual debemos seguir trabajando. Es verdad que en el audit tenían realizadas el 10% de estos inicial que hicimos de los pacientes, tenían realizadas un 63%, con lo cual que sí que en todos los pacientes hemos logrado mejorar la cantidad de actividades, pero pues hay que seguir trabajando. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Carla. No, felicidades por el trabajo. Mm, sé que hay bastante trabajo ahí detrás, además que tiene muchos objetivos, ¿no? Con muchas actividades.
Yo sí es verdad que echo de menos, bueno, yo sé que lo comentaste y pusiste como una tabla, pero no me dio tiempo ni de leerla con detenimiento. Porque yo recuerdo comentarle esto con ustedes, contigo y con Curro, que tenía una oportunidad estupenda para hacer una especie de como de pilotaje, ¿no? Y casi yo partiría de los resultados que él tenía, porque realmente dice mucho, no quiero decir de cómo estaba yendo el plan. De hecho, tú comentas, ¿no? Luego que esa parte me pareció muy interesante decayó mucho, tal vez por la falta de motivación, tal vez porque ya habían captado, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor esa parte yo la hubiese resaltado porque me parece que tuviera una oportunidad muy buena, ¿no? Que no todos tienen de tener como un corte a la mitad. Pero bueno, además de eso, yo quisiera preguntarte si te pareció complicado porque o sea, en el problema de cobertura seleccionaron muchos factores de riesgo, ¿no? Eso me parece como que tenerlo en mente diariamente para tomarle la atención a tanta gente, mm, o sea, me parece, o sea, complejo logísticamente en la consulta de atención primaria. Y yo no sé cómo lo han vivido ustedes ahora con todas las telefónicas que hay y demás. ¿Crees que es algo que pueda ser aplicable, que se pueda continuar o crees que esto decaerá por la sobrecarga que supone? ¿Tú cómo lo has vivido? A ver, en realidad, mm, cuando te pones a ver en el Excel que yo tengo de registro, en realidad vienen a ser 2, 3 pacientes, algún día 4 o algún día uno al día, que entonces verdaderamente tomarle la atención a pacientes realmente con riesgo, porque son riesgos que muchos de ellos saltan a la vista. Si es obeso, pues nos vamos a dar cuenta directamente. Si tiene algún otro factor de riesgo cardiovascular, lo vamos a ver fácilmente. Se nos escaparán seguramente algunos, pero no me parece una sobrecarga realmente, porque es eso, representa un 2, 3 pacientes diarios. Vale, yo simplemente lo ponía sobre la mesa porque es importante, ¿no? Que sea algo, que el plan sea algo realista, porque también lo decimos, ¿no? Hay que ser ambicioso, pero realista, ¿no? Que nos interesa que esto se mantenga en el tiempo, que no sea una sobrecarga. Y luego, mira, me llama la atención en cuanto al problema de control, que vieron a 90 pacientes, pero solo en 23 le pudieron hacer las actividades. Y No, eso fuimos no, a o sea, 90 pacientes. digo, Vimos perdón, 90%, mis perdón, pacientes, 90%. sí, mis pacientes eran 40. Eso, perdón. Sí, el 90% que lo tengo que escrito, me equivoqué yo. El 90%, pero no en un poquito más que en el 50 le hicieron todas las actividades, ¿no? Entonces, casi que no se cumple en realidad el objetivo porque el interés es que se controlen, o sea, que no se controlaron todos lo que ustedes pretendieron, pero sí vieron a muchos, entonces ahí, o sea, no sé qué reflexión sacas de ahí, porque los vieron pero no hicieron las actividades, hubo algo que les impidió hacer las actividades. A ver, en realidad a los 40 pacientes los llegamos a valorar. Es verdad que en el 57,5% de estos pacientes alcanzamos a hacer todas las actividades, no todas las actividades, perdón, al menos el 80% de las actividades del Audi, que era lo recomendado. Eh, y a los otros 17 se llegó a un 70 a 79% de las actividades. O sea, sí que se mejoró a nivel general el control, porque comparado con el Audi que hemos realizado, había un 63% de aciertos, o sea que sí que se mejoró el control, pero es verdad que no en todos pudimos completar todas las actividades. El Audi era bastante extenso y es verdad que eran creo que 56 ítems, con lo cual algunos se pudieron recitar para completar otras cosas, pero no se pudo hacer todo. No, Carla, no es una crítica a tu No, no, yo ejercicio lo sé. profesional. Me refiero, sería como el momento de reflexionar esto, ¿no? En plan, bueno, ok, porque fue, bueno, son muchos ítems, pues a lo mejor hay Sí. que citarlos y estructurar las tareas. ¿Sabes? Quiero decir, no estoy diciendo que no lo hicieran porque lo hicieran mal, sino qué circunstancias se dieron. Bueno, ok, pues mira, vinieron, pero no dio tiempo, por lo que fuera. Mira, porque tenemos una sobrecarga brutal última en esos meses, o porque venían y mira, el electro estaba mal, no sé. Quiero decir, es como encontrar la causa Mm. para, con la intención del futuro, decir, ok, pues esto sucedió, que no nos vuelva a suceder, porque la próxima vez, en vez de un objetivo tan ambicioso, pues vamos a dividirlo en citas más pequeñas. Bueno, no sé, prefiero que a eso me refiero, ¿no? Que por lo menos llama la atención que lo hayan visto y no hayan completado, ¿no? Que cuál fue la razón que les llevó a ustedes no poder hacerlo, sabiendo que yo sé que ustedes saben que se tienen que hacer. Entonces, bueno, simplemente era por ese espacio, ¿no? Que sería el siguiente paso de cómo.
ser más eficientes todavía, ¿no? Mejor. Pero por supuesto, vamos, el trabajo es brutal, te lo dije al principio, un montón de tareas, se pusieron manos a la obra y consiguieron unos objetivos muy buenos. Así que nada, yo felicitarte por el esfuerzo, Bueno, José Ramón. la verdad Sí. perdón, que sí Perdón. que tienes razón. Yo creo que fue demasiado ambicioso en el sentido de querer mejorar el Audi. Yo creo que hubiese sido tal vez mejor escoger ciertas actividades recomendadas y centrarme en eso. Hubiese sido mejor, es verdad, que ahí hubo un fallo en cuanto a la planificación como tal. Bueno, pues para eso estamos, ¿no? Se supone que el siguiente paso, si esto fuese tu cupo, sería ese, ¿ok? Pues que nos equivocamos, vamos a hacerlo mejor, ¿no? En el círculo de la mejora continua de Deming, que, ¿no? Que siempre se puede ir a mejor, mejor, mejor. Pero nada, en general, muy bien. Gracias. Bien, bien, bien. Yo también he visto una presentación, digamos, con mucho sentido, muy estructurada, muy compacta en cuanto al plan de trabajo. Eh, Realmente algunos comentarios, ¿no? Podría hacer, pero bueno, en algo que yo creo que hicisteis que fue correcto, lo que no te pudiste detener bien ahí, y voy a hacer un comentario ad hoc, a lo mejor lo habéis hecho, ¿no? Pero para, digamos, para que todos lo escuchen, ¿no? Mi opinión. Tiene que ver con el valor que puede tener en el contexto de un equipo donde se dan las condiciones, ¿no? Porque otros a lo mejor no lo han hecho. Miriam está en un periférico, Sandra está en un centro que muy pocos grupos, hay muy poco grupo de docentes ahí, etcétera. O sea, tú estás en un centro pues que todo el centro es docente, etcétera, ¿no? Pero bueno, que aprovechasteis esa condición en el sentido de que llevasteis a cabo un análisis con el brainstorming y el Ishikawa, digamos que os permitió, digamos, entrenar la técnica tal como debe ser, ¿no? Porque en otros sitios es más difícil, ¿no? En este caso pudisteis seguramente, por lo que has contado, ¿no? Reunir a un grupo significativo de personas, a 10 personas, hacer un brainstorming, construir un Ishikawa entre todos, etcétera, ¿no? Efectivamente, luego llegasteis a una reflexión muy pertinente, decir, bueno, vale, todos hemos dado nuestra perspectiva, ¿no? A este Ishikawa, pero a lo mejor el 20-80, ¿no? El Pareto no es el mismo que lo dijiste, ¿no? El mío, que el de Lourdes, que el de Alexander, que el de tal, ¿no? Perfecto, perfecto. Otra cosa muy interesante, ¿no? Pero el Ishikawa estaba ahí teóricamente estaban todas las perspectivas. Y esa reunión dio riqueza a todos, estimuló el pensamiento, ¿no? La generación de ideas para hacer una identificación más rica, ¿no? De posibles causas. Lo que me pareció, no me quedó claro si te fuiste a la causa raíz, porque sí dijiste, bueno, nuestros objetivos eran distintos, por supuesto. Tus objetivos no son los mismos por la cobertura que tu tía tenías que los de otros que tienen pues unas coberturas peores. Pero yo diría incluso que las causas raíces a lo mejor no son las mismas las tuyas que las de Alexander. O sea que en ese Ishikawa luego lo lleváis y podéis ver, oye, no, mis causas raíces, o sea, mi Pareto aquí, mi 20-80, ¿no? No es el mismo que el de Alexander tampoco. Entonces que lo tengas en cuenta, o sea, porque creasteis digamos, un mapa, ¿no? De posibilidades muy rico, ¿no? Pero ahí cada uno se puede ir a servir, ¿no? Oye, no, mis causas raíz, las que a mí me interesan, no son a lo mejor las mismas que la de Alexander, ¿correcto? No solamente el objetivo. Entonces, lo digo para ti y para todos, ¿no? O sea, cuando haya esa oportunidad, aprovechenla, porque eso es oro, ¿no? Pero efectivamente, luego, lo que no sigo, todo el proceso todos juntos. Luego cada uno se va a su casa y la casa de cada uno es distinta. En ese sentido, bueno, simplemente hacer esta aportación, ¿no? Luego también, efectivamente, yo diría, en esta reflexión que estabais teniendo, a mí me parece que si bien a lo mejor subestimasteis un poco el logro, no el objetivo, a mí me parece que el resultado fue muy bueno. Vamos a ver, da la impresión, muchas veces tenemos la fantasía de de que yo puedo cumplir todas las actividades si lo cito, ¿no?
Pero claro, son muchas y pueden aparecer muchos imponderables, ¿no? O sea, a veces luego se nos crecen los enanos en condiciones reales de aplicación. Resulta que este dato no lo tengo, resulta que se fue y se me olvidó tal cosa, resulta que no tengo el informe del cardiólogo porque no me llegó, resulta que tenía programado el electro pero la enfermera se tuvo que ir a un domicilio y ahora es un follón y no sé qué. O sea, surgen cosas, ¿no? Con lo cual es razonable, o sea, o sea, cumplir el 100% de las actividades cuando hay tantas no es tan fácil, ¿vale? Efectivamente, lo que a mí me hubiera gustado ahí es que hubieras hecho un análisis de cuáles cuesta más cumplir. O sea, o fue aleatorio. En unos faltaba uno, había aleatoriedad, o sea, o no. Resulta que tenemos una dificultad específica para cumplir con determinadas actividades. Porque eso te permite analizar la relevancia de ellas. No serán todas igual de importantes, ¿no? A lo mejor algunas que falten, pues a lo mejor tienen menos impacto en el resultado, porque por un lado nos interesa tener, digamos, las actividades de control hechas, pero porque partimos de la idea que, bueno, que supongo que se podrá demostrar, pero que, bueno, que no, que teniéndolas el paciente irá mejor, ¿no? Teniéndolas hechas, ¿no? Pero bueno, eso habría que estudiarlo también, ¿no? No vaya a ser que tengo todas las tareas hechas y registradas y los pacientes luego no vayan mejor, ¿no? Pero a lo mejor no todas influyen lo mismo en ese resultado. Decir, oye, pues a mí me han faltado, no me faltan habitualmente, tengo especial dificultad para hacer estas tareas, a ver por qué causa y luego, oye, también ver si son más o menos relevantes que otras. Bueno, ¿sabes? Ese análisis podría estar bien porque es la base del siguiente plan. Luego ya una última reflexión, también en positivo, es esa continuidad, ¿no? Es decir, llego a un cupo gestionado o llego a un centro que hace gestión, ¿no? Y entonces doy una continuidad a algo que se está haciendo, pero aporto valor. O sea, no me meto, o sea, no me aprovecho de un trabajo y cumplo el expediente, sino que me meto en líos. Es decir, oye, además, o sea, aquí están tratando de mejorar esto, ¿no? Pero venga, ahora llegamos nosotros y venga, más ambición, ¿no? Entonces eso me dio la impresión verlo, ¿no? Por tanto, se ve complejidad en el plan, se ve que ambición, ¿no? Yo no tengo claro, ahí ve mucho trabajo y te felicita. Efectivamente, o sea, te felicito por la generosidad, ¿no? Por no haber escatimado esfuerzo, pero no tanto por el mucho trabajo. A veces la simplicidad es un valor en gestión. O sea, no por complicar las cosas van a salir mejor. A veces una buena reflexión de cómo esto que es tan complejo lo puedo simplificar para conseguir la misma efectividad, pues eso es un valor en gestión, es refinamiento, ¿no? Entonces téngalo en cuenta, ¿eh? No solamente porque haya mucho trabajo, bueno, hay mucho trabajo y, oye, se reconoce y bien está, ¿no? Pero bueno, o sea que si logro el objetivo con menos trabajo, eso está mejor hecho. Vale. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, felicidades. Bien, mi turno, ¿no? Ujú. Voy a intentar volar, pero Bea, si ves que me cortas y vuelo todavía más. Yo no les quiero interrumpir, por eso no les digo mucho a la hora, pero si tú quieres los 15 minutos te aviso. Normalmente Porfa. yo siempre les dejo como un par de minutos más porque no les quiero cortar, pero bueno, Sí. si quieres a los 15 yo te aviso, ¿vale? Sí, avísame porque si veo que llego a 15, pues ya despego las ruedas del No, suelo. tranquilos, hay que intentar ajustarse al tiempo, pero bueno, Claro. vamos a ver, este es vuestro momento. Flexibles, claro, o sea que Vale, sí. venga, pues vamos. Pues. Ya te quitaremos puntos por no ajustarte al tiempo. Eso es lo que me preocupa. A ver, yo creo que... Díganme, porfa, si se ve bien y se ve en pantalla completa. Sí, Sí, se bueno, ve bien. está cargando Bueno, ahora. sí, Ujú, cargamos sí. ahí también. A ver si... Vale, Ahora listo, sí. ¿no? Sí. Venga. Bueno, pues nada, ya... Yo soy Paula y mi centro de salud es el de La Victoria, como ya saben también, por mi compañera Carla. Esto, ¿ay? Vale.
Nada, aquí hice una pequeña tabla de contenidos, un poquito de lo que vamos a hablar, no me voy a detener en ella porque es básicamente lo mismo que llevamos viendo toda la tarde, con lo cual, vale. Primero que nada, ¿dónde nos encontramos? ¿No? ¿En qué contexto? Bueno, un poco a súper grandes rasgos, como comentó Carla, ¿vale? La zona básica de salud a la que pertenecemos es la comarca de Acentejo y Santa Úrsula. En nuestro caso, La Victoria es la sede del PAC de la comarca, no tenemos periférico, pero sí que cubrimos también la población de La Matanza con su periférico de Chamiana y con Santa Úrsula y su periférico de La Corujera en el caso de, pues, de las guardias, muchas veces también fuera de hora, en horario en el que están los centros abiertos, pues se nos cuela, por así decir, gente de otras zonas, de la comarca, pero bueno, un poco por comentarlo. El horario no me voy a detener en él, es el típico de cualquier PAC, hay un servicio de urgencias continuado 24 horas, 365 días, laboratorio, síndrome, retinos, ecos, todo lo que ya comentó Carla. Bueno, las directoras, aquí hice un poco un esquema de las 5 WAF que tenemos. La mía es la de Miriam Sánchez, que es mi tutora, y mi enfermero titular, Juan Antonio Flores. Tenemos también 2 cupos de pediatría y bueno, esto es más de lo mismo, todo el personal, matronas, fisios, incluso el personal de limpieza lo incluía aquí. Vale, yo me extendí un poquito más aquí, puse un poquito las unidades de apoyo y de recursos con las que contamos. Las voy a comentar muy someramente. Tenemos la unidad de salud mental que nos derivan a los pacientes a Tacoronte, rayos en la Orotava o en el Puerto, cirugía menor en La Vera, odontología también en Tacoronte, y a nuestros pacientes en caso de tener que derivarlos a atención especializada, pues los CAES de San Benito, la Orotava y el Puerto. Contamos también con un centro de día de mayores, uno de rehabilitación de personas con discapacidad y luego hay varios servicios sociales del ayuntamiento, pues un poco de orientación, apoyo y colaboración con cualquier colectivo en riesgo de exclusión perdón, social, aparte de la PUFADE y el ANTAD. Para los mayores también en específico tenemos un servicio por parte del ayuntamiento de auxiliares de ayuda a domicilio y servicio de teleasistencia y bueno, rehabilitación de viviendas y demás, todo eso ya más en el plan del ayuntamiento, ¿no? Esta es mi WAF, que se los quería presentar, pero se los presento al final si me da tiempo y si no, pues nada, queda aquí constancia. Bien, mi cupo. En mi cupo tengo 1.562 pacientes, de los cuales 740 son mujeres, 822 hombres. Yo al igual que creo que fue Sandra la que tenía muchísimos mayores, tengo 477, e incluso mayores de 80 años, tengo 117, lo cual esto ahora yo voy a sacar unas cuantas reflexiones sobre mi cupo que me parece importante destacar en un cupo pues, un poquito especial. En el último año ha habido 24 entradas por redistribución mayores de 14 años 11 y cambios de médico 13. Aquí tengo que decir que mi tutora no sé qué clase de magia tiene que atrae a todo el mundo, entonces a nosotros no se nos va nadie, pero todo el mundo quiere entrar. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, como todo. Y salidas 30, de los cuales éxitos 18, cambios de médico y sobre todo por dirección, porque se cambian de domicilio 9 y desplazados 3. Bien, aquí me quería detener un momentito simplemente en los valores que he subrayado. Mi cupo, como comenté, son 1.562 personas, que está un poquito por encima de la media de Canarias e incluso de La Victoria. Como dije, mayores de 65 años, 477, lo que nos da un porcentaje de mayores de un 30. Esto pues tiene su complejidad, ¿no? Estamos hablando de que el porcentaje medio de mayores en La Victoria es de un 21 y yo tengo pues más de un 30, ¿no? Frecuentación, también estoy un poquito por encima, mis pacientes son más frecuentadores, entendiendo que es debido a precisamente el envejecimiento de estas personas y el porcentaje de consultas forzadas que a mí me parece un drama porque tengo 53% frente a la media de Canarias, que es un 30, y de La Victoria, que es un 40, ¿no? Yo esto lo achaco un poco, pues, sobre todo por una parte, a lo que es el perfil de población en sí a la que atiendo, que evidentemente hay determinados viejitos, sobre todo que viven solos, que tienen menos recursos, que claro, explícales tú que hay que llamar para ir al médico. Yo entiendo que a ellos les duele algo y pues voy con Miriam y punto. Y es lo que hay y entro.
Y luego también porque derivado de este tipo de pacientes, pues mi lista de espera suele ser bastante alta. Yo solo tengo una lista de espera de en torno a 10, 12 días, lo cual es mucho más cómodo y rápido venir fuera de hora porque te ven antes, ¿no? En fin, tengo 33 pacientes en domicilio, 676 crónicos, 11 mayores frágiles de alta complejidad, 51 adolescentes, 35 NIT y 14 pacientes que pertenecen al SPICA. Un poquito las conclusiones las voy a contar muy por encima, pues lo que comentaba, ¿no? En cuanto a cantidad es superior a la media, cualidad también más envejecida que la media, lo cual nos lleva a una complejidad bastante más elevada de lo que nos gustaría en ocasiones. Y pues lo que comentaba, ¿no? De la frecuencia también, todos estos marcadores están por encima, con lo cual me llevo de esto que mi cupo es muy bonito, pero un poco más complicado de lo que creo que podría ser un cupo menos envejecido. Bien, ya metiéndonos un poco en faena, análisis de las coberturas, ¿no? Vamos a buscar un problema de falta de diagnóstico. Lo mismo que han comentado mis compañeras, aquí hice el análisis de las coberturas, al igual que Carla tuvo que ajustar las prevalencias para tener un menor porcentaje de mayores, yo lo tuve que hacer al contrario, ¿no? Tenía yo un mayor porcentaje de mayores y bueno, pues con las prevalencias ajustadas me salían bastantes pacientes mal clasificados en prácticamente todas las patologías que tuvimos que estudiar, ¿no? Parece que de la diabetes es la única de la que estaban el grueso de los pacientes diagnosticados. A partir de ahí, esto lo llevé a la magnitud para realizar el Hanlon. Vale, aquí quería comentar simplemente que aunque parecía que en un primer momento iba a salir el EPOC como priorizado, esto aquí en recursos tuve que ponerle el 0 porque Jesús, estábamos en época de pospandemia y no podíamos hacer espiros, entonces no podía diagnosticar nuevos EPOC, con lo cual esto pues lo anuló por completo y le ganó la hipertensión. Este es después de hacer el brainstorming que hicimos con todos los compañeros del centro de salud, esto es compartido con lo que comentó Carla, ¿vale? El Ishikawa que ella explicó. Y bueno, un poco como conclusiones a la falta de diagnóstico, bueno, está claro que nuestros compañeros nos dejaron saber que había una falta de protocolo en la actuación ante un paciente con riesgo. Muchas veces vamos al corre-corre, se trata la demanda y se resuelve el motivo de consulta sin ir más allá. Cuando se toman las constantes, muchas veces no se registran donde se tienen que registrar y los pacientes en ocasiones pues no suelen tener esa conciencia de enfermedad porque al final una hipertensión es algo que no se ve, no duele, a no ser que tengas una crisis hipertensiva, entonces bueno, no es una enfermedad que preocupe a grandes rasgos. Ahora el plan de mejora lo explico todo junto al final, ¿vale? En cuanto al análisis de calidad, era buscando un problema de falta de control. Estas eran las patologías a estudio y este era el número de pacientes que tenía diagnosticados de cada una. Hicimos para poder elegir 3 de ellas una comparación por pares con mi WAF y salió en 9 veces elegida la fibrilación, en 8 la insuficiencia cardíaca y en 6 el trastorno mental grave, siempre basándonos en morbimortalidad. Con lo cual nos centramos en esos 3 para poder realizar, ¿no? la priorización. Esto de aquí, de esas 3 patologías es sobre las que se hizo el audit. Esto es el ajuste de errores de la muestra y luego de la población estimados y demás, todo lo que nos fueron indicando en cada tarea que teníamos que hacer. Y esto luego lo utilicé para la magnitud, con lo cual me salía que la mayor magnitud de problema lo tenía con la FA y me sirvió para ordenarlo aquí en el Hanlon, ¿no? Después la severidad, lo mismo, volvimos a hacer otra comparación por pares en la que la FA salió elegida 2 veces, la insuficiencia cardíaca 1 y el trastorno mental grave ninguna, por lo cual ese es el resultado y nos sale a priorizar la FA. Vale, esta es la espina de la FA, esta sí que es un poquito, esta es diferente en realidad porque sí que ya este brainstorming no se hizo con todo el centro, no fue de forma conjunta, sino que esta ya la hicimos con mi WAF. Vale, con el R pequeño que estaba en ese momento rotando con nosotros, el enfermero, la tutora y yo. Vale. Entonces, como conclusiones generales a la espina y a la falta de control, una mala gestión de la consulta
lo que impide tener el tiempo suficiente para revisar todos los ítems y tener bien controlados a nuestros pacientes. Nosotros también nos dimos cuenta de la falta de comunicación entre primaria y cardio. No se realiza un registro de escalas básicas de control en este tipo de pacientes, muchas veces también derivado por la falta de tiempo. Y otra vez volvimos a la misma idea, ¿no? De la falta de conciencia de enfermedad, aunque sí que es verdad que en mis pacientes yo, de forma subjetiva, es verdad que no lo voy a cuantificar, pero sí que me pareció que había un mayor conciencia de enfermedad con respecto a la FA que de la hipertensión, porque siempre, no, muchos te dicen, no, es que yo tengo una arritmia, entonces ahí como que por lo menos ya eran conscientes, y también creo que el hecho de tener que venir constantemente al tema del control del síndrome les hace como entrar más en razón de que están enfermos. Aunque no llegan a estar del todo conscientes de la gravedad y de las consecuencias que pueden traer, ¿no? Pero bueno. Vale, en cuanto al plan de mejora, ¿no? Vamos a intentar primero aumentar la cobertura de hipertensión. ¿Cómo vamos a diagnosticar a los pacientes que se nos están escapando? Bien, como objetivo general yo me marqué conseguir diagnosticar al 30% de los pacientes que nos faltaban, esto era un total de 71 pacientes, en un plazo de 10 meses, de junio hasta abril, quitando el mes de vacaciones, con lo que el tiempo real realmente fue de 9 meses, porque en un principio se intentó que el mes que yo no estaba, el resto de la UAF sí que lo siguiera llevando a cabo para poder contar con los 10 meses. Pero luego, por desgracia, el enfermero se tuvo que ir de baja desde diciembre, y luego empezaron a venir un montón de enfermeros diferentes. Entonces, realmente fueron 9 meses que son en los que yo pude estar un poco ahí al pie del cañón controlando la situación. Bueno, el indicador general sería el número de pacientes de nuevo diagnóstico de hipertensión entre el número total de pacientes no diagnosticados que habíamos estimado. Vale, de la causa, falta de promoción de recomendaciones, el objetivo específico era lograr que el 100% de los pacientes con factores de riesgo recibieran información en un plazo de 10 meses, para lo cual se realizó el folleto con información que ya les comentó Carla, era el mismo, ¿vale? Comprensible para todas las edades, sobre la importancia de la toma de detención cuando se presentarán factores, el tabaquismo, sedentarismo, mala alimentación, etc. Se realizó una reunión con todos los profesionales del centro para organizar y explicar la actividad, pidiendo la colaboración, sobre todo a la hora del reparto, y se entregó dicho folleto a los pacientes con riesgo elevado para desarrollar la hipertensión, resolviendo siempre las dudas que pudieran surgir. Tampoco queríamos alarmar, ¿no?, a la población. Se dejó registrado en una hoja de Excel la entrega de los folletos para que no existieran duplicidades y que no nos despistara el folleto que hicimos. Vale. De aquí, el indicador específico sería el número de pacientes citados con riesgo de hipertensión que reciben el folleto entre el número total de pacientes detectados con riesgo de hipertensión, ¿no? Se imprimieron 350 folletos y los pacientes detectados con riesgo de hipertensión eran 245, pero de los 245 solo se entregó a 230. Como reflexión que saqué de esto, que a priori dije, pero si simplemente es entregar un folleto, ¿cómo se puede haber escapado, no? Pues no estoy muy segura en qué momento se nos empezó a escapar, si fue cuando empezaron a cambiar mucho los enfermeros, quién se lo tomaba en serio, quién no. Yo intenté explicarle el plan un poco a todos y algunos pues se motivaban más, otros menos. No sé si hubo folletos que se traspapelaron, en fin. El caso es que este objetivo no se cumplió. Bien, de la causa falta de aplicación de protocolo en pacientes con riesgo de hipertensión, el objetivo específico, lograr que al menos el 80% de la población con factores de riesgo que acudieran a consulta se les aplicara el algoritmo de hipertensión en ese periodo de tiempo. Se creó el algoritmo de actuación según las guías de práctica clínica. Del listado de citados se seleccionó a las personas que cumplían criterios de riesgo y se les tomó la atención. Se registró siempre toda la captación de todo esto en Excel para siempre evitar duplicidades y tener todo controlado. Y siempre anotando las constantes en Drago. Se aplica el algoritmo según hallazgo y se cita al paciente con enfermería o medicina con el AMPA en un plazo de 2 semanas, siempre intentando que fuera un máximo de 2 pacientes por semana para intentar que no se nos fuera un poco de madre, ¿no? El indicador específico sería el número de pacientes con riesgo de hipertensión a los que se les llegó a aplicar el algoritmo entre el número total de pacientes con riesgo de hipertensión que acudían a la consulta. De los detectados con riesgo, que dijimos que eran 245, acudieron a la consulta 239. Esto estamos trabajando siempre con pacientes que acuden por
que cogen cita, ¿vale? No los estábamos captando nosotros. Entonces, en algún momento de esos 10 meses acudieron a la consulta a 239 y se les aplicó el algoritmo a 230. Entonces, esto tenía un porcentaje de aplicación del 96%, con lo cual sí que se cumplió. Este es Ahora, el... Dime. lleva 15 minutos, digo porque me dijiste que te avisara. Vale, gracias. Vale, el algoritmo. De la causa falta de accesibilidad y visibilidad de los protocolos del Servicio Canario, lograr que el 100% de los profesionales del centro de salud tuviesen acceso directo a la al algoritmo en la consulta. Y esto prácticamente me voy a saltar porque es lo mismo que comentó Carla, ¿vale? Se recogió la información del PAP, se reunieron los profesionales para explicarlo, se les dijo que iba a estar esa información tanto en formato papel en las consultas como digital, y efectivamente, ¿vale? En todas las consultas que teníamos, el indicador sería el número de consultas que cuentan con el algoritmo entre el número de consultas total y, como comentó Carla, pues se consiguió colocar en todas, entonces bien, 100%. De la causa falta de implicación de actualización sobre la hipertensión, el objetivo específico que nos propusimos lograr que el 100% de la UAF estuviese actualizada en cuanto a las últimas recomendaciones del PAPS. Se realizó en junio una primera reunión de la UAF para revisar las últimas actualizaciones y se planteó una reunión bimensual corta, simplemente de 15 minutos. Muchas veces lo que hacíamos era aprovechar el tiempo del descanso. Se suponía que era al acabar la consulta, pero había días que no se podía, para retroalimentación y actualización, sobre todo a otros residentes y nuevos enfermeros que atendieron al cupo. Aquí el indicador específico, número de asistentes a las sesiones realizadas entre el número de personas que atendía, se hizo un total de 6 reuniones. Las personas que normalmente atendían al cupo éramos mi tutora, yo, mi R2, Fran, que estaba en ese momento ahí, y el enfermero titular, hasta diciembre. A partir de aquí tuvimos 3 sustitutos diferentes de forma intermitente y ya no fue hasta después de Navidad que nos llegó un enfermero fijo. Personas que asistían a las reuniones siempre teníamos 3, algunas veces porque Fran estaba rotando fuera o porque al enfermero de turno que estaba pues no le interesaba, X, total, que el porcentaje de actualización de todo el personal que llegó realmente a atender al cupo en ese tiempo fue de un 37%, con lo cual no se cumplió. Resultado general, a fecha de abril del 23 teníamos en el cupo 598 hipertensos, con lo cual habíamos diagnosticado a 40 pacientes hipertensos más del total de los que nos faltaba. Con esto nuestra cobertura aumentó a un 73%, ¿vale? Pero si nos fijamos en el indicador general, que era el número de pacientes de nuevo diagnóstico entre el total que nos faltaba, pues sería 40 entre 236, se cumplió, nos salió un 16,9% del 30% que nos habíamos planteado, con lo cual este objetivo general pues no se llegó a cumplir. Intentando mejorar el control de la FA, ¿cómo íbamos a mejorar el control de los que ya tenemos diagnosticados? Como objetivo general, mejorar el grado de control, que sería, entendiéndolo como disminuir los errores de los audits en un 30% en un plazo de 10 meses, que luego fueron 9. Indicador general, número de pacientes diagnosticados de FA con mejora de su control entre el número total de pacientes con FA. Esto todo viene, ¿no?, de las causas anteriores de la espina, pues de la causa falta de programación de citas de seguimiento. Objetivo específico, lograr que el 90% de los pacientes diagnosticados obtuviesen una cita de control. Para ello se le dio a los administrativos un listado de los pacientes diagnosticados con mal control y se pactó una colaboración por su parte, ¿no?, para poder citarlos. Se los llamó por orden de edad de mayor a menor, según el listado que devolvía Drago al sacar este listado por subgrupos, los crónicos. Y se les dio cita se les daría cita a los pacientes y se les informaría telefónicamente de la cita vinculada también con enfermería, siempre indicando que por favor acudieran con informes pertinentes de otras especialidades en caso de tenerlo. Indicador específico, número de pacientes con FA citados entre el total de pacientes diagnosticados. Teníamos 70 diagnosticados, se llegó a contactar con los 70, pero solamente acudieron 64, aunque no así tuvimos un porcentaje de citados del 91%, del 90% del 90% que nos habíamos planteado, con lo cual, bien. De la causa mala gestión del tiempo y coordinación entre la UAF, el objetivo específico que nos planteamos fue lograr que el 90% de las citas fuesen vinculadas con enfermería y que se realizara un protocolo establecido durante el periodo. Se enumeraron los aspectos que se iban a evaluar durante las consultas vinculadas, se llegó a un acuerdo, ya les digo, todo esto muy
muy condicionado después a que todo esto se hizo en un principio con el enfermero titular, hicimos un reparto de tareas, estábamos todos de acuerdo, todo muy pactado, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y de repente eso pues de alguna manera se rompió, ¿no? Entonces, pero bueno, en su momento, que fue cuando hicimos esta parte del trabajo, se repartieron las tareas y se elaboró un documento con las tareas pactadas, ¿no? Se aseguró el acceso a dicho documento dejando una copia en ambas consultas y siempre que llegaba un nuevo personal se les explicaba. Y como siempre, recogiendo todo en hojas de Excel para no perdernos nada. El indicador específico, número de pacientes diagnosticados de FEA citados y valorados de forma conjunta por la UAF entre el total de pacientes con diagnóstico. Recordar que acudieron a la cita 64 de los 77 que tenía diagnosticados, se valoraron de forma vinculada a los 64 y se registraron las tareas en 57, con lo cual el porcentaje de aplicación de tareas fue del 89 a priori, es decir, que tuvieran el registro, no sé si de los que no tuvieron registro es que realmente no se llegaron a hacer las actividades o es que hubo un olvido en el registro. Ya les digo, del personal que fue entrando y saliendo, la verdad que ahí yo sé que se me fue mucha información y perdí gran valor de todas las tareas. De la causa falta de información y educación sanitaria del paciente, lograr que el 100% de los pacientes diagnosticados de FEA que acudiesen a las consultas tuviesen información fidedigna sobre los peligros de su enfermedad. En la cita programada se explicaba verbalmente de forma sencilla la naturaleza de la enfermedad, consecuencias y peligros, siempre partiendo de la base de preguntarle primero a él qué creía que tenía o qué era lo que en su idea, en su cabeza, ¿no? Que en qué consistía su arritmia y partiendo un poco de esa base, ¿no? El profesional sanitario que informaba al paciente se aseguraría de resolver dudas o cuestiones y en sucesivas citas pues se volvería a preguntar sobre la nueva conciencia de enfermedad y se resolverían dudas que hubiesen podido surgir en casa al comentarlo con sus familiares o ellos reflexionando. Indicador específico, número de pacientes citados informados sobre su enfermedad entre el número de pacientes con diagnóstico. Acudieron 64 pacientes, aquí sí que se registraron que a los 64 se les había dado información de la enfermedad, con lo cual sí que se cumplió en el 100% de los casos. Este es el flujograma de la FA, que me lo voy a saltar, y como resultado general, en abril del 23 se volvió a repetir el audit en 10 pacientes diagnosticados de FA elegidos al azar, ¿vale? Porque no quise repetir otra vez los mismos para que no pareciera que a esos 10 les había metido más caña para que fuera bien, por así decir. Y esta vez se detectaron 225 errores, lo que suponía una diferencia de 134 respecto a los detectados inicialmente. Con lo cual hubo una disminución de errores en el 38% o sea, una disminución del 38% en los errores, con lo que hubo realmente una mejora en el control de los pacientes con FA y este resultado con respecto al objetivo general que nos habíamos planteado, pues sí que se cumplió. Para terminar muy rápido, yo algunas conclusiones que saqué de esto, pues por suerte, por desgracia, dependemos en muchísima medida de la asistencia de los pacientes a la consulta, lo cual se puede mejorar estableciendo una buena comunicación y relación de confianza. Sobre todo lo noté con el tema de la hipertensión, porque ¿cómo le explicas tú a un paciente que no se siente nada, que realmente está enfermo y que necesita venir a tomarse la atención y que necesita tener un control, ¿no? Entonces siempre es mejor intentar que confíen en ti para que lo hagan. No sé si esto está un poco sesgado por la zona en la que yo me encuentro, pero me doy cuenta de que sigue existiendo muchísima desinformación sobre patologías que nosotros como sanitarios consideramos básicas y que vemos en el día a día, con lo cual siento que necesitamos más actividades comunitarias, informar más a la población, que siempre nos centramos en colegios, institutos, pero también aprovechando las asociaciones de mayores que tenemos, pues intentar un poco explicar esto a nuestros mayores. Y nada, la situación social actual, un poco intentar no ir a la demanda y hacer un esfuerzo para intentar hacer bien las cosas, de forma resumida, y sobre todo el trabajo en equipo, que me he dado cuenta que es algo vital, sobre todo cuando mi equipo se resquebraja un poquito y me di cuenta de que no es lo mismo trabajar con gente con la que te llevas bien y está igual de motivada que tú que con la que no. Y listo, ya está, perdón. Muchas gracias, Paula, por todo el trabajo. Bueno, hay unos aspectos que quisiera resaltar porque creo que son adecuados y algunos comentarios también que quisiera hacerte. Ujú. Por un lado, bueno, recalcaste en el Handlum
que le había puesto un valor de 0 a los recursos en EPOC, y esto me parece interesante porque esto ya lo hablamos. Bueno, creo que algunos de ustedes, no sé si en este grupo o en otro, lo había puesto también, pero no lo habíamos comentado. Y me parece genial, o sea, que sepamos reflexionar, ¿no? Y ese ejercicio que hiciste de, bueno, estamos en COVID, no se puede hacer espirometría, el EPOC, ¿qué sentido tiene? ¿No? Porque si no es factible la solución, el problema no es priorizable. O sea, que eso me gustó mucho que lo resaltaras porque es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces ponemos 1, 1, 1 y ni pensamos en qué está significando. Luego, por otro lado, también me llama mucho la atención. Yo la verdad es que si le soy sincera, no recuerdo si lo hicimos con todos o si creo que les propuse que lo hicieran, pero no todo el mundo lo ha comentado, que extrapolaste un método de priorización que a priori era para elegir problemas o sea, para la severidad, lo extrapolaste a la identificación de los problemas de control, ¿no? Hiciste una comparación con por pares, con tu WAF y algo así. Me gusta mucho, o sea, que lo extrapolen y que lo saquen fuera de lo que les enseñamos. José Ramón ya lo comentó a alguno de ustedes cuando expuso, que estos son herramientas que son aplicables a todo en gestión. No solamente hay que para el Hanlon y para la severidad la comparación por pares. La comparación por pares es un método de priorización que puede servirnos para toda la vida, para cualquier cosa. O sea que me llamó la atención eso también. Y luego, en cuanto a tu búsqueda del por qué, lo de los folletos o no, el análisis final, efectivamente, trabajar en equipo, yo estoy de acuerdo que es la clave en Spica se ve también, ¿no? Que cuando se trabaja en equipo se trabaja mejor. Pero tampoco te fustigues tanto, o sea, es que a lo mejor fuiste a un objetivo muy ambicioso, porque un 100% que no te falle nunca, es que sin un simple olvido no puede ocurrir. O sea, Ya. quiero decir, a lo mejor es que fuiste, porque entregaron un montón de folletos, quiero decir, no es que tú digas, ay, es que me entregué la mitad, ¿no? Bueno, es que a lo Claro. mejor entregarlos a todos es Es que, como, ¿qué pasa? Que a priori cuando me planteé la actividad, claro, comparándola con todo lo demás que queríamos hacer, yo dije, esto es darle un folleto al paciente, ¿sabes? Creo que lo analizaste, a lo mejor te pareció muy sí, fácil. sí, me pareció como una cosa tan obvia, ¿no? Tan de, no sé, sí, o sea, le quité valor por completo y sí, luego me di cuenta de que no, es lo que tú dices, ¿no? Cualquier despiste mínimo, pues ya Hmm, ya te va a quitar el 100%, claro, es que es verdad. Pero sí claro, que de entrada lo di tan por hecho que sinceramente. claro. Luego, sí que quisiera comentar, esto ya, bueno, a lo mejor ustedes no están de acuerdo conmigo, esto ya es un comentario que es opinión personal. Estoy de acuerdo con que hay que hacer más comunitaria, especialmente en los pacientes de riesgo, porque no la hacemos, no se hace y tenemos, como siempre dice Silvia, ¿no? Que el apellido comunitaria, pero no lo utilizamos lo suficiente. Pero creo que hay que tener cuidado con los factores de riesgo. Bueno, esto ya es opinión personal, ¿eh? Pero si empezamos a asustar a la población con la toma de tensión a diestro y siniestro, a lo mejor medicalizamos mucho. O imagínate, de repente empiezas a dar, ay, la atención qué mala es en una asociación y empieza a venirte todo el mundo con las tensiones y gente que a lo mejor no es el objetivo, no sé. Bueno, y quiero decir, yo esto creo que también lo comenté un día porque cuando hicieron lo del folleto, recuerdo que Curro vino a contármelo y tal, y digo, uy, ten cuidado con lo del folleto porque a diestro y siniestro no, porque imagínate luego lo Sí, que pues puede el salir de pánico. ahí, ¿no? Y la hipertensión, bueno, está a caballo entre enfermedad, factor de riesgo, y es verdad que tal vez, efectivamente, por eso trabajamos con esto, ¿no? Que a veces se nos escapa, pero no sé que esa línea tan fina entre pasarnos de la raya, ¿no? Y captar pacientes, creo que hay que tomarla con precaución. Pero sí es verdad que estoy de acuerdo contigo en que, evidentemente, a veces nos olvidamos de ciertos sectores de la población en el que deberíamos hacer más prevención, no con hipertensión a lo mejor exactamente, pero con otras factores de riesgo, a lo mejor sí no lo hacemos. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, esto es una apreciación. A lo mejor José Ramón está en contra de lo que estoy diciendo yo, pero bueno, Yo es por lo mi menos opinión personal como profesional. Yo por lo menos también estoy de acuerdo contigo por tu parte, porque obviamente tampoco queremos que ahora de repente todo el mundo vaya con miedo, ¿no? Por la calle, ni que nos vengan todos en masa a pedir la pastilla de la atención. Sí. Entonces yo creo que lo ideal sería, pues sí, como tú dices, ¿no? Buscar un punto intermedio y concienciar. Es lo que te digo, yo no tengo experiencia fuera de mi zona, entonces a lo mejor en otra zona, que a lo mejor más metropolitana, con un cupo más joven, a lo mejor sí que me doy cuenta de que hay
efectivamente más conciencia de enfermedad de la que yo me creo, pero sí que en mis pacientitos, que son mis viejitos, como yo los llamo, pues no, ¿sabes? Me faltó, ¿no? Como que me eché un poco de menos eso, entonces, pero totalmente de acuerdo contigo que tampoco vamos ahora a estar a todo el mundo. Bueno, independientemente de eso, felicitarte porque el trabajo me ha parecido muy bueno. Muchas gracias. José Ramón. Muy bien, Paula. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que has hecho una presentación un poquito más larga, pero impecable. En este sentido, el esquema, tu estrategia es positiva, eh, la estructuración de la presentación, cómo nos la has mostrado, yo diría que es brillante, es muy interesante, está bien, me gustó, vamos, me gustó, más que Gracias. juzgarla, está bien o mal, no está mal, pero me gustó, ¿no? Las otras también, pero esta tiene alguna, ¿no? Tiene algo más de creatividad, es interesante cómo lo has contado, sobre todo porque se ve un esfuerzo en estructurar la cabeza, ¿no? Porque yo entiendo que lo que ponemos ahí de alguna forma hay un esquema, ¿no? En la cabeza que cuenta las cosas y tal, ¿no? Me costó bastante a mí misma estructurarme y creo que se notó o sea, quiero decir, la hice así para no perderme yo misma, entonces creo que sí que se ha notado un poco la necesidad de un esquema. Exacto, se ve un esquema ahí para tú, ¿no? Poder armar todo esto, ¿no? Luego, algún comentario, pero incluso, bueno, tú, por ejemplo, a diferencia de otras presentaciones, no digo que te haya que presentarlo todo porque hay que gestionar el tiempo, ¿no? No da tiempo a decir todo lo que habéis hecho, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, hablaste de activos de salud de la zona, ¿no? De recursos activos. Bien, ¿no? Bien, pero el mismo comentario. Es decir, eh, cuáles tú usas, ¿no? O cuáles te son útiles. O sea, que se ve ahí esa intención. Conozco los que tengo, sí, pero los usas. O sea, ¿qué te está siendo útil en el día a día? ¿No? Algún comentario, o sea, que se vea, ¿no? Algo, un detallito que cuentes, decir, oye, yo trabajo con ellos, o no, solamente los conozco, pero en el día a día es raro que los use, ¿no? Esto entonces es otra cosa que os animo a incorporar en las presentaciones, sobre todo si lo usáis, ¿no? Porque que conozca que existe, pero si luego me dices, si te pregunto, oye, ¿has usado algo en estos 2 años? Me dices, hombre, una vez usé uno, hombre. Bueno, pues parece que no es muy relevante, que ese conocimiento que tienes no te lleva a ningún lado, ¿no? Bien, luego, realmente yo creo que la mayor parte, digamos, de las reflexiones que te ha hecho Beatriz, vamos, todas las reflexiones que te ha hecho Beatriz las comparto. Creo que es vamos, me gusta esta última porque nos da pie a hablar de otra cosa que no hemos comentado en estas reuniones. Sí las hemos comentado en otras interacciones que hayamos podido tener, que es el furor de la prevención. Efectivamente, estamos en el contexto de aplicar unas técnicas, ¿no? Y por tanto ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestra euforia en identificar determinados problemas. Pero eso, no sobreactuemos. O sea, esto lo hacemos porque estamos haciendo algo, ¿no? Concreto un contexto concreto. Luego, efectivamente, ustedes tienen que ser como un colchón, ¿no? De amortiguación, ¿no? O sea, ustedes tienen, en el contexto de cada uno de sus pacientes y del conjunto en general, tienen, digamos, que equilibrar, ¿no? Todo esto, ¿no? Efectivamente, están identificando una característica, ¿no? Que tienen determinadas personas, que tienen la hipertensión un poco alta, ¿no? O muy alta, depende, ¿no? ¿Vale? Eso no quiere decir que tengamos que medicalizarlos, ¿no? Sabemos que a lo mejor el control de la obesidad, el hacer ejercicio, ¿no? Pues resulta que controlaríamos un porcentaje grande de ellos si nos esmeráramos, ¿no? O sea que luego ya depende del enfoque que hagamos clínico con esos problemas, si realmente medicalizamos o no, ¿no? Luego, efectivamente, hay otro detalle en relación a esta misma reflexión que podría ser una disquisición trascendental entre nosotros, ¿no? Metafísica, es si la hipertensión es o no una enfermedad, ¿no? Ese tema es discutible, ¿vale? O sea, si no afecta a órganos diana, si no, ¿no? Es una alteración métrica. Digamos, es un problema. Sí, problema podríamos definirlo como problema. Hombre, no es lo mismo hablar que si el paciente tiene conciencia de problema que si tiene conciencia de enfermedad. Que la enfermedad ya estamos hablando de algo que me está produciendo algo, ¿no? Es decir, que los médicos de familia también de algún modo, ¿no?
tenemos la capacidad, digamos, de modificar un poco, ¿no? Y a veces modificando, digamos, las palabras, modificando, ¿no? La taxonomía, cómo llamamos a las cosas, también cambia la visión de las cosas, ¿no? Entonces, por eso, o sea, en las cosas que realmente no estén haciendo daño todavía, ¿no? Aunque sean un peligro, a lo mejor el llamarlo problema y no llamarlo enfermedad nos ayuda también a trabajar con el paciente en otros términos, ¿no? No vaya a ser que estemos agobiando a la población, ¿no? Como decía Beatriz, ¿no? Pero vamos, esto es un comentario ad hoc. Yo te felicitaría por el trabajo y como a tus compañeros es una presentación muy bien realizada, un trabajo muy estructurado, muy currado, tiene mucho sentido, al menos es salvo que nos estés engañando, pero estamos viendo hay mucho sentido, ¿no? En todo lo que estás haciendo, y así que no creo que sea, vamos, se nos puede engañar, pero no, yo quiero pensar que no es fácil, ¿no? Llevamos escuchando estos relatos veintitantos años, ¿no? Entonces, habéis hecho un buen trabajo, tienes un buen trabajo entre manos, sigue, yo te animaría a que no decaiga esto, ¿no? Eso os da una capacidad, os da una potencialidad que muchos otros profesionales no tienen, y claro, eso tendrá valor si la aplicamos, ¿no? Si ahora la hemos aprendido, acabamos la especialidad y la enterramos, pues ya deja de tener valor, ¿no? Sabemos todos que el mundo real, ¿no? Hace más complejo que esto se pueda aplicar, ¿vale? Tenéis que tener mucha fortaleza de espíritu, mucho tesón, mucha convicción de que trabajar así es lo adecuado, ¿vale? Para poder defender esto en un contexto donde nadie os lo va a pedir, incluso a lo mejor no os van a dar facilidades para hacerlo. Pero bueno, ahí está vuestra propia defensa, ¿no? De vuestra profesionalidad, ¿no? Por tanto, el defender los valores de vuestra especialidad y la esencia, ¿no? De lo que debéis hacer, ¿no? Y eso os animo a que lo hagáis, ¿no? Porque es bueno, ¿no? Para vuestros pacientes. Muy bien. Yo creo que ya está, ¿no? Eres 4, ¿no? Sí. Pues enhorabuena a todos por el esfuerzo que habéis hecho y nada, ánimo. Yo creo que... Una pregunta, ahora que os tengo aquí a 4. Nosotros teníamos programada para los trabajos de fin de residencia de investigación. ¿Alguien va a querer contar algo en la próxima reunión? ¿O ya lo dais todo por concluido? ¿Cómo está ese tema? Porque la semana que vamos, dentro de unos días, la semana que viene creo, vamos a tener jornadas. En principio están reservadas para enfermería, pero no sé si alguno de ustedes quiere presentar. Es que no recuerdo si quedó. José Ramón, voy a hablar porque como estaba hablando justo también con el resto de mis compañeros, nosotros dábamos por hecho que las jornadas de la semana que viene eran también las nuestras. Sí, Y es verdad que la última vez, a ver, los resultados, nos faltó matizar algunas de las conclusiones después de los resultados, entonces yo creo que sí vamos a querer presentarlo de forma a lo mejor más breve o como nos lo digan, pero sí teníamos pensado... Bien, perfecto. No, era acudir a la comprobarlo, porque jornada. ahora, ahora no me acordaba y bueno, déjame preguntar a ver cómo está ese tema y todos vais a presentar. ¿Lo Yo, habéis tomado por lo menos Mi mi grupo sí. equipo también, es que de hecho en diciembre no teníamos ni siquiera, porque nuestro equipo, nuestro trabajo está en 2 partes Sí. y de la última no teníamos resultados, entonces nosotros sí que tendremos que exponer algo. Vale, correcto. Porque es que Mi además, grupo no, José Ramón. Consuelo, Alexander y yo, en sí, realidad ya se dio por finiquitado porque solo nos faltaba el intervalo de confianza, que era realmente un detalle y nada más. Entonces, estaba. nuestra Vale. parte libre. ¿Y hay alguien más aquí de algún otro grupo o cómo está el tema? Sí, Javi. En principio a nosotros nos queda también lo del intervalo de confianza y eran unas correcciones menores de gramática que nos pusiste y nos faltaba por presentar la tabla 1. O sea que supongo que sí lo tendremos que... Bueno, lo que ustedes vean. Eso ustedes deciden. Pero bueno, por saberlo, ¿no? Para ver un poco cuántas presentaciones va a haber, nos mandáis un correíto para saber quién va a presentar. Porque también enfermería... Yo lo comento con el grupo y les Vale. escribo. Que también tengo que ver con enfermería porque algunos como terminan más allá, los enfermeros,
Algunos querían un poco más de tiempo, entonces no sé si a lo mejor haremos para ellos luego una sesión más adelante o ya todos querrán. Es un poco por ver cómo está el tema y de mañana y pasado organizar, saber cuánta gente va a presentar, ¿vale? Muy bien, pues nada, ya mañana nos vemos con el siguiente grupo que falta, ¿no? Y ya acabamos esta tarea. Muchas gracias por el esfuerzo. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Hasta luego.